Pero bueno, es un gusto poder recibir al referente de Patria Grande en San Juan, Eduardo Camos. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por invitarme a este programa, que es la primera vez que vengo. ¿Es la primera vez, en serio? Es la primera vez, muy agradecido. Bueno, es que nosotros estamos desde este año. Desde este año, así que muy agradecido por conversar un rato, que tanto nos hace falta, volver a conversar, ¿no? Sí, exacto. Volver a conversar, volver a debatir, volver a confrontar ideas con argumentaciones, ver si podemos dejar de lado la frase hecha y el odio y pensar en lo que el otro tiene para decir, ¿no? Recibirlo desde otro lugar. Muchas veces pensamos que la política es una cuestión de candidatos, de partidos, qué pasó con fulano de tal, o qué pasó con el peronismo, qué pasó con el radicalismo. Y la verdad es que la política es una cuestión de las personas que convivimos, de los ciudadanos de un país, de los compatriotas. Y si nosotros empezamos a cambiar una política que no nos tenga como enemigos, que no nos enfrente permanentemente, que no nos maltrate, que no promueva el odio o la eliminación, bueno, seguramente vamos a construir una política no solamente más saludable, sino que promueva el bienestar de nuestro pueblo. Está bien. Bueno, me gusta, Gamos, porque, bueno, fiel a su referente, Juan Grabois, dice cosas. Y la pregunta para estar callado hay otros. Bueno, ¿ves que dice cosas? ¿Cómo estás viendo el escenario político sanjuanino? Ya nos metemos con el nacional, pero primero, falta mucho no hay clima todavía, o hay por debajo de la superficie. Me parece y no lo estamos que hay que percibiendo. dividir el escenario electoral y un escenario político general. O sea, me parece que en San Juan hay un gobierno que está intentando llevar algunas cosas, que en algunas cosas yo estoy totalmente en desacuerdo. Por ejemplo, su apoyo en casi todas las medidas del gobierno de Javier Milei, su apoyo al no llamado de indagatoria a los miembros de una estafa internacional como fue el de Libra, pero hay cosas que evidentemente están haciendo funcionar. Ahora, nosotros no queremos ser una oposición ciega porque el peronismo perdió el gobierno el año pasado. Queremos empezar a trabajar de manera conjunta, dialogando, generando los consensos necesarios, porque el gobernador Orrego ha dicho claramente en los medios de comunicación, tenemos un PBI abajo de la tierra. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ese PBI que tienen los sanjuaninos y las sanjuaninas? Que no lo tiene ninguna empresa minera. Y no estoy hablando mal de la minería. Estoy diciendo que nos tenemos que poner de acuerdo, que tenemos que empezar a discutir cómo los pibes y pibas de San Juan son parte de esa ganancia o de esa riqueza extraordinaria que tiene este suelo. Porque no hay un proyecto de San Juan si nosotros no vamos a hablar de qué hacer con esto. Y hasta ahora, a pesar de haber aprobado, en el cual yo estoy absolutamente en desacuerdo, el RIGI nacional y el RIGI provincial, no ha habido una sola inversión minera. Entonces, ojo con pasarse los negocios mineros en el café. A ver, a Gualcamayo gestionó. Pero los puestos de trabajo son mínimos. Bueno, claro. Y nosotros, no, ¿qué pasa? Que estamos recién. Lleva entonces, un tiempo. Y hay un negocio que es ver la explotación y después vender, quedarse con los derechos y después vender. Bueno, nosotros tenemos que poner ciertos límites a esto, porque lo que tenemos que producir no solamente es trabajo, que está bien y nosotros estamos a favor de eso, sino generar un valor agregado, riquezas, como en los pibes de los barrios populares, que hay una deserción enorme, porque la inversión pública en este momento está siendo absolutamente pisada por el gobierno nacional. Por ejemplo, entre otras cosas, el incentivo docente. ¿Cómo esos pibes y esas pibas no van a tener una educación que los promuevan para generar oficios y trabajo para la minería? Sí, está bien. Ese es el resumen que vos hacés a nivel social con este gobierno nacional. ¿Cómo ves hoy al sistema social? No, ¿sabes qué? Yo siento que es una cuestión más filosófica que encarna el gobierno de Javier Milei, que es una cuestión de productividad extrema y de crueldad. Entonces veo muchos pibes y pibas, y no tan pibes, el otro día me enteraba de alguien en Rawson más grande, que si no producimos, si no somos parte de este sistema, terminamos siendo excreciones sociales. Y eso es muy problemático, y lo hemos visto en una pandemia de salud mental, donde te atacan permanentemente si no sos parte de un sistema capitalista que abusa de los argentinos y argentinas, que abusa a nivel mundial. Entonces hay que tener cuidado, y yo lo que veo es una tristeza y una desolación y una gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque nos maravillan estos cambios tecnológicos de las redes, del uso de Milei, de
los papanatas pagados con la pauta oficial o de algún periodista, un gordito lechoso que le hace preguntas y las corta. Pero lo que no estamos viendo, que lo más importante en el ser humano es lo que queda, no la novedad. Entonces lo que nosotros queremos es seguir hablando de cierta fraternidad, de cierto encuentro con los otros, de poder que todos los argentinos y argentinas puedan comer. Tenemos una canasta básica de 1.100.000 pesos y el salario mínimo vital es de 300.000 pesos. No alcanza ni a un tercio. Estas son las cosas que tenemos que discutir. Y en esa incertidumbre y en esa desolación veo un pueblo que cada vez está más endeudado. Que aunque tenga un trabajo y un trabajo en regla, un trabajo en blanco, no llega a fin de mes. Porque no solamente los sueldos no alcanzan. Pero ahora en la Casa Rosada están festejando el número del INDEC que dicen que va a ser menor que el del mes pasado. Llevamos en el gobierno de Milei casi el 50% de inflación en este año. Y además lo que más sube es la canasta básica de alimentos. Esto quiere decir que nuestros pibes y pibas de los barrios populares, de los lugares más marginales de Rawson, de los lugares de los hogares de los trabajadores y trabajadoras, el cartón de huevo está a 8.000 pesos. 8.000 pesos. O sea, que es la proteína más barata. Que el asado está a casi $12. Entonces estamos hablando de una cosa que es infernal. Está bien, tenés el dólar pisado, pero el consumo ha bajado todos los meses. Sí, y sobre todo en alimentos. Y el ajuste del 30% en los alimentos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No solamente la estamos pasando hoy, sino estamos condenando generaciones futuras. Generaciones a las cuales no le estamos haciendo acceso a la educación, a los cuales estamos reprimiendo la educación pública, no solo la primaria y la secundaria, sino también las universidades, porque está claro que hay un proyecto de ley que se está evaluando el oficialismo para provincializar las universidades. Y son cosas que nosotros nos tenemos que oponer, más allá de cualquier ritmo o tendencia electoral. Y lo digo, esto hay mea culpa, hay autocríticas que tenemos que hacer cuando hemos gobernado el peronismo, nos haya tocado o no gobernar, porque somos parte de ese frente electoral, pero hay una deshumanización que hay que hacerle frente. Desde canes como los actores de Hollywood que le dicen, che, ojo que Trump es un problema mundial, a la Argentina que lo dice Ricardo Darín cuando dice, ojo que no se metan con la cultura o con los periodistas. Está mal que un presidente denuncie a 3 periodistas. ¿Por qué? Por hacer comparaciones históricas, por hacer análisis. Y la libertad de expresión, la verdad de la libertad, ¿dónde está? ¿Vos crees, perdón, que el tema, quedándonos ahí, que el tema Libra, por ejemplo, tanto la comisión que finalmente logró conformarse en el Congreso, o la justicia argentina o estadounidense, donde incluso creo que Grabois hizo la denuncia en el FBI en el tema de que controla valores, ¿va a tener algún resultado? Yo estoy convencido que sí, porque la justicia es lenta y, como decía el Martín Fierro, es como una faca. Nunca daña a quien la tiene por el mango. Cuando Javier Milei deje de ser presidente de la Argentina y cuando termine como han terminado los gobiernos que ajustan y reprimen al pueblo, seguramente le va a caer una condena, porque es un delito alevoso. Es público el delito. Uno no puede cumplir una función pública, que es además la primera y la más importante constitucionalmente del país, y hacer una estafa virtual a través de su Twitter como lo hizo. Hay un montón de causas, hay una denuncia, como vos decías, por Juan Grabois, con 3 denunciantes que va a continuar, y yo creo que más temprano que tarde van a terminar presos, los 2 hermanos, porque son estafadores. Esto es un robo a escala mundial. Y lo quieren tapar, Caputo no va a dar explicaciones al Congreso. O sea, quien habla de la libertad le da la espalda a los representantes del pueblo argentino, que son los diputados y los senadores. La verdad es que estamos en un momento donde lo que está en peligro es la democracia. Pero no porque Javier Milei haya puesto en peligro la democracia, no, yo no creo que sea un tipo que viene y nos ataca desde afuera, sino porque la democracia, el pacto democrático ya estaba en peligro. Porque para los argentinos y argentinas con la democracia no se educaba, no se comía, y eso es un problema que tenemos que revisar y empezar a resolver para adelante. Como dirigente, ¿qué propuestas concretas hoy presenta Patria Grande? Mira, nosotros tenemos un programa de desarrollo humano integral que no hace otra cosa que generar
propuestas que pueden ser buenas, malas, pésimas, pero para discutir qué país y qué provincias queremos. Nosotros estamos primero convencidos de que no podemos caer en esta idea que está pasando en las elecciones provinciales, de que cada una de las provincias jueguen como un partido aparte. No hay un poder provincial si no hay un proyecto de país. En segundo lugar, este programa de desarrollo humano integral tiene lo mejor de los programas quinquenales de Juan Domingo Perón. Entonces, ¿cómo desarrollamos el país? Con industria, con producción, con trabajo. Y hay una cosa clave. La mayoría de los argentinos y argentinas están con la soga en el cuello por tener que alquilar. Javier Milei en la apertura de sesiones de este año decía que habían bajado los alquileres. No sé en qué país vive porque no le ha bajado absolutamente a nadie los alquileres. Sí, Milei también dice que las jubilaciones han aumentado. Bueno, en este nivel de locura y despertate que vivimos, bueno, hay la posibilidad y se puede hacer en menos de 4 años de generar 1.000 lotes, perdón, 1 millón de lotes con servicios para que los argentinos y argentinas puedan tener y construir su casa. Que es algo básico, es un hogar donde vos te asentás con tu familia y de ahí empezás a proyectar. Y no tenés una espada de Damocles todos los días en la nuca esperando que se te caiga por no poder pagar el alquiler. Bueno, al peronismo, al justicialismo no le fue muy bien en las elecciones provinciales del domingo pasado. Probablemente le vaya mejor en las elecciones del domingo que viene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero hay que reacomodar. ¿Cómo ves vos? ¿Cuál es la salida? Si es que verdaderamente quiere conseguir mejores resultados electorales. El socialismo que está también con internas en distintas provincias y a nivel nacional. Lo primero que hay que hacer para mí, Gustavo, con mucho respeto a todos los compañeros y para discutirlo, cosa que se discute. Capaz que no se discuta en los lugares centrales de poder, pero en las unidades básicas, en las juntas departamentales, cuando hay un café entre compañeros y compañeras, eso se discute, porque hay mucho movimiento. Es dejar de pensar solamente en el plano electoral. Nosotros venimos de un fracaso contundente que fue el gobierno de Alberto Fernández, que lo tenemos que asumir, hemos hecho un montón de autocrítica, hemos dicho qué pasó, qué no pasó, la falta de autoridad para ejercer el poder, y habíamos logrado una unidad electoral tremenda. Y sabés que a mí me da de desconfiar cuando sale solamente de unidad y no de proyecto. Porque para recuperar el peronismo, para recuperar que el peronismo sea atractivo, tenemos que hablar de un proyecto. Y de ese proyecto tenemos nada más ni nada menos que el mandato de Evita, donde hay una necesidad y un derecho, que es lo que Javier Milei ataca, que es la justicia social. Para eso tenemos que saber cuáles son las necesidades de los argentinos y argentinas. No son las mismas que en el año 45, ni son las mismas que en el 2003. No vamos a hacer lo mismo que hace 10 años. Ni yo voy a hacer lo mismo que hace 10 años, ni ningún compañero o compañera. Entonces, en vez de hablar de los candidatos y de candidatos, nos pongamos a discutir. En primer lugar, ser una oposición frontal y contundente a este gobierno deshumanizador. Y en segundo lugar, un proyecto que le sirva para los argentinos y argentinas para poder proyectar, para que no estemos tan angustiados. Entre esas cosas, tener un lote con servicio. Lo podemos hacer. ¿Y eso cómo? ¿La sede del PJ? ¿Cómo se arma un proyecto? Lo estamos discutiendo. Por ejemplo, Patria Grande le mandó el programa de desarrollo humano inclusivo a todos, desde Massa, Cristina, al PJ nacional, a los PJ locales, a todos los centros de pensamiento para que se discuta. Pocas respuestas hemos tenido, pero vamos a insistir. Y si insistimos, porque nosotros sí creemos en la unidad, creemos en una unidad, pero con una unidad con contenido, no por una unidad que discuta solamente los cargos. Si no hay un consejo provincial que convoque a las fuerzas aliadas, que ponga en la mesa el debate de proyecto o haga una propuesta. Totalmente. Y sobre todo que entendamos que es un momento nuevo, que nos guste o no, en San Juan se terminó un ciclo. Se terminó un ciclo nacional. Y no tiene que ver con las personas. Yo quiero que José Luis Gioja y Sergio Uñac sean parte y colaboren y nutran desde su experiencia riquísima al peronismo. Pero ese ciclo se terminó. No vamos a volver más. Nadie va a volver a hacer el gobierno del 2003 al 2023. De ninguna experiencia. Esas experiencias sirven para lo que viene. Ahora, si no nos ponemos la barba en remojo, bueno, lo que pasa es que va a pasar lo que pasa en Santa Fe, que es con boleta única y un peronismo que se está en permanente rearmado, lo que ha pasado en estas provincias de la elección del año que viene, lo que también está pasando en Capital Federal,
donde no hay un compañero que venga del seno del peronismo que pueda generar una unidad y un consenso, porque no somos atractivos si seguimos hablando de lo que fuimos, de lo que hicimos y discutiendo en nombres propios. Vamos a ser atractivos cuando vayamos a los centros de estudiantes, por ejemplo, los compañeros de Creando han hecho una canasta que está a disposición en las páginas y en las redes de la organización, está a disposición del gobierno provincial, que es la canasta básica para los estudiantes. ¿Cuánto gasta un estudiante para estudiar? El año pasado, en diciembre, no tengo el de marzo, eran 350.000 pesos, siendo la universidad pública y gratuita. ¿Cómo un gobierno de la provincia no va a alentar que sus ciudadanos y ciudadanas estudien en la universidad? Porque eso genera valor agregado. Sí. Igual algunos candidatos a rector que pasaron por acá dicen que ven poco entusiasmo entre los estudiantes para las elecciones dentro de un mes. Probablemente, porque falta discusiones. Ahora, lo que no podemos hacer es culpar a los pibes y a las pibas. Porque es muy fácil tener una visión media nostálgica y decir todo tiempo anterior fue mejor. No, esperen, no es así. Estamos en un momento muy difícil, la política está en un momento muy difícil. La sociedad, la humanidad está en un momento donde, por ejemplo, Hildos Matt habla de la poshumanidad. Sí. Bueno, es un momento complejo, donde muchos de nosotros podemos hablar con la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo lo vamos a generar? Con la cabeza que tienen nuestros pibes, que han nacido con un celular en la mano, que tengan acceso a generar esos servicios, a que puedan generar app, pero sobre todo que no nos integran al mundo y a la actualidad en la cual vivimos, porque no vamos a ir al mundo de las cavernas, pero que nos encuentren como argentinos y argentinas. Claro. Que nos vuelvan a encontrar. Eduardo, ¿alguna intención de volver a postularte en algún cargo? Mira, como te decía, lo nuestro es una cuestión programática, pero no le vamos a sacar nunca el culo a la jeringa. No tendremos los aparatos ni las trayectorias de otros compañeros y compañeras, lo cual respeto muchísimo, pero estamos seguros que lo podemos disputar. Y que si no nos hacen parte, que si no logramos generar una cuestión programática de consenso, pero sobre todo que proyecte las mejores banderas del peronismo para San Juan y para la Nación, bueno, nosotros tenemos nuestra estructura, tenemos nuestra fuerza y vamos a pelear para que la verdad construir un San Juan más humano. Sí. Como resumen, me parece, porque estamos cerrando, estuvo José Luis Gioja por acá cuando dijo: les traigo el candidato, les traigo la premisa, yo sé que les voy a decir cuál va a ser el candidato. Y bueno, dijimos, a ver, dice, va a ser el mejor. Bueno, pero ¿y cuál es el mejor? No, dijo, hay que ver si se opta por la experiencia o por la renovación. Si se opta por la experiencia, yo me anoto. Lo que veo que vos estás viendo es la experiencia y la renovación juntas. Sí. Pero hay un trasvasamiento generacional importantísimo. Claro, con un trasvasamiento generacional el que habló Matías Sotomayor, que también estuvo. Que hay que hacerlo. Yo, con mucho respeto, yo creo que Gioja ha sido de los mejores gobernadores, no del último tiempo, de la historia de la Argentina. El ejemplo que nos está dejando Pepe Mujica en Uruguay. Eso último, si queríamos. Un tipo que... Porque uno dice, che, hay que morir con las botas puestas, no hay que cambiar. No, él fue absolutamente coherente, sí, con muchas etapas en su vida, pero hubo momentos en el cual pudo acompañar desde lugares más secundarios, más terciarios, o pechar el auto para que Uruguay pueda generarse el diálogo, para poder conseguir el consenso, y después de una represión brutal, estuvo 12 años preso y pudo asumir distintos lugares. Bueno, yo creo que hay compañeros y compañeras con una experiencia que ninguno de nosotros va a tener claramente, que están para sumar y colaborar y sobre todo nutrir al trasvasamiento generacional. Está bien. Quedó claro. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por venir.